Cordial saludo estudiantes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro en el espacio de biotécnicas de restauración. El día de hoy vamos a, a incursionar en los temas de la relación vegetación-agua y vamos a complementar el tema o lo relacionado con los conceptos básicos de restauración en lo que son disturbios y tensionantes. Entonces, comencemos por qué es un tensionante. Seguramente se van a encontrar ustedes en la lectura de los documentos de restauración y en los diferentes discursos de las personas que se dedican a este tema, qué es un tensionante. Básicamente es un estímulo externo que afecta negativamente el desarrollo del ecosistema. Esta afectación puede ser causada o no por uno o varios agentes tensionantes. Ya vamos a ver ejemplos de tensionantes. Cuando existe un tensionante, nos puede llevar a dos caminos. Una perturbación, que son eventos controlados que generan daño o deflexión sobre el sistema afectado. Cuando hablamos de daños, estamos hablando de que son controlados, es porque el sistema tiene la capacidad de recuperarse. Recuerden la gráfica que se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva de, de resiliencia y de resistencia. El, la presencia de tensionantes puede también generarnos un disturbio. Recordemos en la primera clase, lo que vimos en la primera, que el disturbio es un suceso que ocurre en un tiempo, en un momento determinado, en altitud, en longitud, con una hora, un sitio indicado, una magnitud también que lleva el tipo de evento. Es un evento relativamente discreto en el tiempo que rompe la función y la estructura de las poblaciones y comunidades de los ecosistemas y los paisajes. Un factor o un agente tensionante puede ser los usos del suelo alrededor o cercanos al sitio que fue perturbado o que fue disturbado, como la ganadería o la infraestructura, eh, la agricultura, o sea, cuando se cambian esos usos del suelo o cuando tenemos cerca nuestro sitio que fue afectado, tenemos ese tipo de coberturas y usos puede generarnos tensionantes. Esto insertado en el mosaico de paisaje que envuelve al área disturbada. También un tensionante puede ser la disponibilidad de nutrientes. Generalmente o en muchas ocasiones cuando hay incendios, la quema o la destrucción de estos ciclos de nutrientes es altísima. La microfauna se quema, la apofauna pues se calcina toda, se mineralizan muchos componentes y no se ponen disponibles para los procesos de restauración. Y esto puede ser un tensionante, es decir, que cuando hagan propuestas dirigidas a restaurar este tipo de áreas afectadas por un incendio, hay que empezar por un análisis de suelos, por mirar cómo está y hay que empezar a recuperar las propiedades del suelo para poder soportar sobre ella toda la estructura de restauración que pretendemos llegar. Otro tema es el banco de semillas o material genético seminal disponible. Hagan de cuenta que sobre un área, sobre una matriz de pastos, tienen un pequeño relicto de bosque natural, bien sea que envuelva una surgencia de agua o que sea una franja de protección hídrica, pero que está aislada, desconectada de otro tipo de vegetación y se disturbió, se afectó. Y vamos a empezar a recuperar. Tenemos que, como les decía en la anterior clase virtual, debemos tener presente qué tipo de coberturas tengo alrededor para poder tomar de ellas material genético, semillas, renuevos, para poder empezar a revegetalizar o a repoblar mi parcho, mi área afectada. Otro tensionante puede ser el clima, y más en estos escenarios en que nos movemos hoy en día de variabilidad y cambio climático. Las precipitaciones pueden ser un tensionante, me pueden afectar los ciclos o los niveles de estabilidad donde yo quiera llegar. La temperatura, recuerden que eran especies que toleraban mayores temperaturas en unos ciclos de su etapa, de todo su ciclo vital, y otras que no toleraban el frío.
está ahí la habilidad y la inteligencia para poder detectar ese tipo de especies que me puedan impulsar esos procesos y que las puedan tolerar esas condiciones extremas. El siguiente, pues la variabilidad y cambio climático, como les digo, estamos sometidos a unos eventos extremos de manera súbita y eso me puede generar tensionantes. Entonces será necesario que identifiquemos todos esos tensionantes y los gestionemos, como quien gestiona riesgos en proyectos. Identifiquemos la manera de poderlos gestionar. Si hay que establecer un tipo de cobertura previo al tratamiento de restauración, si hay que empezar a manejar un microclima, en fin, dependiendo de la situación. La perturbación es el efecto del daño asociado a la identificación de umbrales, es decir, una perturbación, como yo les explicaba, puede darse de manera natural o antrópica. Vuelvo al ejemplo de un paso pues de un viento fuerte, una caída de un árbol, un derrumbe asociado a fenómenos naturales sin intervención antrópica, en donde el ecosistema tiene la capacidad de responder a través de su resiliencia o en su resistencia. Cuando cruzamos los umbrales, entonces ya empezamos a evaluar el impacto de la afectación. Ya vamos a mirar qué tan perturbado está. Ahora, los disturbios, como les decía, son sucesos, son eventos que suceden en un preciso momento. En este caso puede ser el paso de un huracán, un incendio, unas heladas, una fuerte granizada, inundaciones, el paso de una plaga o la presencia de enfermedades, invasiones de especies que se nos presentan en muchos ecosistemas naturales hoy en día y que se han identificado como el caso del retamo, del ojo de pajarito, otra cantidad de especies invasoras que están citadas pues en la literatura. Cambios en el uso del suelo es un disturbio. Tenemos una mancha, un parche de vegetación, se elimina para asignarle un uso a otro y pues ahí tenemos un disturbio fuerte. Eh, Usos asociados a la agricultura y a la minería y pues otro tipo de disturbios que en el momento pues no tengo presentes pero que pueden llegar a suceder. Lo importante es que el disturbio tiene un impacto, un momento, una hora y una localización específica. Áreas disturbadas, van a encontrar áreas afectadas, seguramente entre más técnico el documento o entre más elaborado hará uso de terminología propia de la restauración, pero una área disturbada está definida ya por los autores que se dedican a este tipo de investigaciones y lo definen como aquellas áreas que han perdido de manera total o parcial sus atributos de composición, estructura y función. Es el ejemplo, como les platicaba ahorita, de un incendio, como fue el caso de los incendios que hubo hace poco en Cundinamarca, de un disturbio eliminó totalmente la vegetación acá, una avalancha, el caso de Mocoa, muy sonado, una inundación, el caso del canal del dique y sus áreas colindantes o su buffer de influencia, algo más trágico y un poco más del día a día y de la actualidad, que son los claros y los parches de vegetación, de deforestación que se abren en la selva amazónica. Aquí podemos ver unas fotos, unos mosaicos de pastos que crecen en medio de los bosques debido pues del disturbio que se generó de la tala, de asignar un uso del suelo diferente al de conservación y al uso forestal hacia un uso de pasturas o de agricultura o ganadería. Tengan presente lo que vimos la vez pasada, el efecto borde. Esto tiene un comportamiento gradual y hay un impacto fuerte en cómo responden los ecosistemas. En la naturaleza ese efecto borde se da de forma gradual, es una transición y es en esas transiciones o ecotonos entre un ecosistema y el otro donde tenemos mayor cantidad de especies y mayor diversidad. Entonces, para entrar a hacer tratamientos de restauración tengo yo que evaluar la matriz en la que se inserta mi área sujeto de restauración. Otro tipo de disturbios son las invasiones, como les platicaba yo en el caso pues del retamo espinoso, que ha hecho, ha colonizado áreas claros en los ecosistemas altoandinos y también de páramo, y su estrategia es de una rápida dispersión, una estrategia R, como la vimos la vez pasada, unas altas densidades y unas tasas de reproducción altísimas, como ver un cardiograma.
en su comportamiento, en sus dinámicas etológicas. En ese tipo de comportamientos me generan áreas disturbadas porque me rompen con toda posibilidad de estructura, porque ya no va a tener los diferentes estratos de un bosque típico altandino o de una vegetación de páramo. Me rompen también atributos de composición porque solo domina una especie, el Lulex, el retamo. Y de función porque toda la diversidad de especies que había en ese sitio tenían su nicho, tenían su forma de expresar las funciones en la cadena trófica, en los servicios ecosistémicos, en los otros servicios ecosistémicos que generan, y aquí ya lo estamos sustituyendo de manera, entre comillas, natural. Claro, está teniendo en cuenta que fue una especie introducida a mediados de los 70 para restaurar canteras por su fuerte adaptabilidad, por la resistencia que presenta y por sus rápidas estrategias de supervivencia. Pero después de caracterizar las áreas disturbadas, de identificar el disturbio, de mirar los tensionantes, de gestionarlos, de identificar el contexto, la matriz que los caracteriza, vuelve la pregunta, ¿para qué iniciamos procesos de restauración? Dependerá, claro está, del enfoque en el que trabaje cada uno en su experticia o en su proyecto, para qué quiere iniciar procesos de restauración. Sin embargo, hay un consenso, y es que en la gestión de cuencas hidrográficas para la regulación del ciclo hídrico es muy importante eh, la regulación de las precipitaciones y de todo el ciclo hidrológico en general a través del manejo de coberturas vegetales. Entonces vamos a mostrarles, o les voy a mostrar a través de las presentaciones, quizás información que ustedes manejen muy bien, pero quiero hacer énfasis en algunos elementos que hay que tener muy presentes. En especial porque nosotros no gestionamos cuencas, o muy rara vez gestionamos procesos de restauración en cuencas aisladas o en cuencas deshabitadas. Nosotros trabajamos con gente, con expectativas, con intereses, con diferentes expresiones e interpretaciones de su entorno. Algo un poco básico que ustedes ya conocen, tomado pues de CIPAP. Los árboles retienen el agua en el suelo, como quien tiene más o menos pelo en la cabeza, más cabello. Entre más abundante sea el pelo, pues más se le demora en secar. Algo similar tienen las coberturas en, en las cuencas. Los árboles, los bosques retienen la humedad y la van liberando poco a poco. A diferencia pues de las partes de nuestro cuerpo que no tienen, o las cabezas que están desprovistas de pelo, el agua se resbala fácilmente y se pierde rapidísimo. Entonces recordemos acá, las copas de los árboles interceptan las gotas de lluvia, y ojo a este elemento que es muy importante cuando yo quiero regular ciclo hídrico. Vamos a hablar en unas diapositivas más adelante de densidades de copas y láminas foliares. En el suelo, las ramas y las hojas caídas frenan y absorben el agua. La capa vegetal forma una esponja capaz de absorber una mayor cantidad de agua. Las raíces aflojan el suelo y permiten que el agua se infiltre, rompen las estructuras duras del suelo e inclusive llegan a romper material parental, permitiendo la percolación del movimiento del agua en el suelo para que pueda alimentar unos flujos subsuperficiales y de base que vamos a ver ahorita. Y las epífitas, todas las estructuras que se anidan o que hospedan de estos forófitos o de estos árboles, eh, pues retienen el agua por mucho más tiempo. Aparte de todos los otros servicios ecosistémicos como la provisión de hábitat para diferentes especies que esto genera. Vamos entonces una mirada a lo que es el suelo. Un suelo sin saturar, hagan de cuenta que tiene poros, tiene espacios, de acuerdo al tamaño de las partículas que lo componen. Recuerden, arenas, limos y arcillas. En la medida en que hay espacios entre estos, pues hay una mayor capacidad de saturación de agua, de que esos espacios sean ocupados por agua. Y para poder ampliar o mejorar, claro, esto disminuye en suelos que han sido afectados mecánicamente por maquinaria, que han sido compactados por una actividad ganadera intensa,
pues se va perdiendo esa capacidad de absorber y de retener el agua y va permitiendo, pues reduciendo esa capacidad de infiltración que les estoy platicando. Hay tres cosas, con que se aprendan o porque se memoricen esas tres cosas del día de hoy, con eso tenemos para defendernos en diferentes escenarios, para poder enfocar las estrategias de restauración y el manejo de coberturas si son. Una vez se presenta la precipitación o lluvia que conocemos, sobre las coberturas se manejan tres tipos de flujos. Un flujo superficial, una vez cae la precipitación y llega al suelo, es el que escurre por la superficie, y ese flujo superficial puede demorar en evacuar la cuenca minutos u horas, depende de dónde esté, pero va a una velocidad mucho más rápida. Debajo de la superficie, en un nivel intermedio, está el flujo subsuperficial. Una gota de agua en ese flujo subsuperficial puede tomar en su recorrido días, semanas, y depende de las condiciones del suelo, la cuenca y las dimensiones de la misma, quizás de pronto algunos meses. Son estas las que nos van a alimentar algunos nacimientos de agua, unos jagüeyes, unos ojitos, unos nacederos que llamamos nosotros. Y hay uno muy importante que es el que permite que haya agua en los ríos en los periodos de sequía o en los periodos de verano o de estiaje, que son los flujos de base. Estos flujos de base pueden tardar, el agua que cae hacia estos flujos de base puede tomar ciclos de años, décadas, de meses, de mucho tiempo. Es, es en estos dos puntos, en los subsuperficiales y en los de base, en donde debemos eh, dirigir el mayor conocimiento y los esfuerzos para poder mantener y retener en la cuenca a la velocidad que nos convenga para los objetivos que vamos a trazarnos el agua. Si es una cuenca en donde llueve muchísimo y si me presentan procesos de inundación o anegamiento no deseables para las decisiones que se toman en la cuenca, pues tengo que empezar a retener el agua. Para eso hago uso pues también de otras estrategias de conservación de suelos, zanjas de infiltración, lagunas de permanencia de agua y demás, como vamos a ver ahorita en un video más adelante que les voy a sugerir. Y, y es pues tratar de mantener el agua para que no escurra tan rápido o que esté disponible quizás en los meses de estiaje conforme a los usos y a los módulos de consumo que se manejen en sus respectivas cuencas. Pero vean, recordemos esto, tres tipos de flujos, superficiales, subsuperficiales y de base. Con que tengamos en la mente que el de superficial se nos va en minutos u horas, perfecto. Que el subsuperficial se demora en evacuar la cuenca días o semanas y quizás de pronto tome un mes o un par de meses, perfecto. Pero el de base, el que nos va a mantener los ahorros de agua en nuestra cuenca, eh, ese es súper clave. Volvamos entonces a la misma gráfica y miremos acá una gráfica o una representación gráfica de un comportamiento pues, de una cuenca. Entonces tenemos una zona no saturada, una corriente de agua, un acuífero no confinado, es decir, un acuífero libre, que es donde el agua corre fácil, y es lo que les decía, puede durar años o días. En la medida en que se va percolando hacia abajo, hacia el fondo, vamos a tener una capa confinada y el acuífero se va a recargar a unas velocidades ya de geológicas, de siglos, de milenios. No sé, algunos, no sé, por lo menos en la sabana de Bogotá, hacia la zona industrial, lo vamos a ver más adelante en un capítulo de economía de la restauración, hacia la zona industrial de Bogotá, pues las únicas fuentes de agua disponibles son las corrientes superficiales, que vienen ya con una carga de sedimentos y contaminantes por materia orgánica, por agroquímicos y por todo el uso industrial y doméstico que tiene, comercial, doméstico e industrial que tiene toda esa cuenca. Y entonces lo que se hacen son perforaciones para llegar al acuífero confinado o al acuífero libre. Y estamos hablando que se gastan para los procesos industriales y para usos domésticos agua que tardó siglos en posarse en estas estructuras de acuífero. Agua que estamos contaminando y con vertimientos realmente difíciles de tratar y con unas cargas agroquímicas impresionantes
que difícilmente van a ser tratados y no van a volver a la cuenca. Quizás la naturaleza, aguas abajo, cuando se integre a otras cuencas, la trate, la depure, y a través de sus servicios ecosistémicos, pues la limpie, la depure, la regule y la vuelva al ciclo, pero ya la perdimos de la cuenca, ya se fue y demoró muchísimo en lo que les decía, siglos o milenios en poderse conformar ese acuífero. Y a la velocidad de consumo que estamos usando se está gastando a una velocidad impresionante. ¿Esto para qué? Muchos de ustedes quizás trabajen en las corporaciones o autoridades ambientales asignando tasas por uso. Acá en el mismo ministerio también se manejan, se regulan pues y se tiene una normativa para ese tipo de usos, pero recordemos que hay algo que se llama el rigor subsidiario en los principios de la ley 99. Y pues yo invito a que hagamos una reflexión en que a la velocidad en que estamos gastando un recurso que se compensa en una tasa, en una representación monetaria bastante discreta, pues volver a contar con él en generaciones futuras para sus hijos, sus nietos, pues va a ser bastante complejo. Quizás no nos quedemos sin agua en esta generación en algunas zonas del país donde no está disponible y donde ya se ha instalado un aparato productivo que mantiene pues, los niveles de consumo y de crecimiento económico en los que estamos basados en este modelo de país. Bien, insisto entonces con el movimiento del agua en el suelo. Eh, Muchas de las estrategias de conservación de suelos no se van directamente a meter árboles grandes, empiezan con una capa de herbáceas eh, con raíces profundas que en su rápido crecimiento, en una estrategia de rápido crecimiento de altas densidades, pues va rompiendo con mucha mayor facilidad los tipos de, los espacios del suelo, me va generando mayor porosidad, me va a ampliar la capacidad de retención y de liberación de agua, va a facilitar la percolación y va a alimentar los flujos subsuperficiales y los flujos de base o de fondo. Es así pues como tener una capa de vegetación va a ser mucho más beneficiosa o mucho más va a generar más beneficios o tener un mayor valor agregado en regulación hídrica entre más compleja sea. Una capa de pastos o de hierbas de un estrato herbáceo me va a retener X cantidad de agua, mientras una capa de arbustos arbustales y arbórea me va a romper con mucha más fuerza y a generar muchas más redes en el subsuelo para que abrir nuevos canales de agua y retener por más tiempo estos flujos subsuperficiales y de base. Ok, continuemos. Básicamente, vea, yo he visto a lo largo de la relativa experiencia que tengo, eh, en las partes altas, cuando hay ecosistema de páramo, va descendiendo, encontramos pinos, eucaliptos, acacias, otro tipo de coberturas, y va empezando a cambiar de uso del suelo a un uso agrícola, a un uso pecuario, a un uso urbano, a un uso industrial, a un uso doméstico. Y más o menos hacia mediados de cuenca o hacia allá las salidas de la cuenca salen los nacederos o los ojitos de agua. Y lo que hacen muchas personas es ponerle cerca y meterle árboles. Pues a la velocidad que crece un árbol y a la velocidad en que se mueven los flujos subsuperficiales y los flujos de base por los niveles freáticos y por los buzamientos de la roca y por los pliegues que tiene la conformación geológica, pues no va a llenar tan rápido como lo va a secar un árbol. Y más si es un árbol de rápido crecimiento. Entonces la invitación es a evaluar el contexto. Si queremos nosotros alimentar estos flujos subsuperficiales y de base, la mayor cantidad de esfuerzos en generar coberturas complejas como las que quizás había antes o ampliar su cobertura, ampliar su área, va a ser en la parte alta de la cuenca. Es ahí donde se percolan, donde filtran, donde cogen los canales para hacer unas urgencias a media cuenca o unas urgencias mucho más abajo o para llegar directamente al cauce principal de un río. Claro, hay complejidades y más en nuestro país que tiene tres cordilleras, una geología bastante compleja, poco documentada, por más que se ha estudiado, pues carecemos de documentos de libre acceso donde podamos tener este tipo de información,
pero la información de acuíferos realmente está en escalas muy generales. Ahora bien, un acuífero puede integrar varias cuencas. Entonces empezamos ya en un plano más de especulaciones y demás, por lo tanto hay que empezar a documentarse, a mirar las tesis de grado, mirar los documentos no divulgados en revistas científicas o demás para poder acercarnos a un mejor conocimiento de nuestra cuenca. Lo que les platicaba, entre más eh, coberturas complejas tenga yo en mi cuenca hidrográfica, en mis áreas de drenaje, en mis vertientes, pues mucho más tiempo voy a retener el agua y voy a mandarlo a unos niveles, a unas velocidades que el sistema me va a permitir regular y más si está altamente transformada. Voy a evitar entonces a disminuir quizás la probabilidad de ocurrencia de riesgos de eventos como derrumbes, inundaciones o sequías. Entonces los efectos de la deforestación en la ecorregía y el agua subterránea y el transporte de sedimentos es porque voy a ganar infiltración, voy a disminuir la escorrentía, voy a disminuir de carga de sedimentos. Les voy a mostrar enseguida unas imágenes de unas maquetas, de unos simuladores de lluvia y de cuenca que hemos hecho para trabajar con comunidades, porque como les decía, cuando tenemos cuencas que están deshabitadas, pues gestionarlas es relativamente fácil, pero en la mixtura y complejidades de relaciones socioculturales, ambientales y demás que tenemos en una cuenca, hay que hacer uso de otros métodos diferentes a, a los modelos matemáticos para poderles llegar a las personas de a pie, a los del común, para que puedan comprender esto. Pues vamos a lo mismo e insisto en los flujos subsuperficiales y los flujos de base. Una imagen acá que tenemos del ciclo hidrológico, del ciclo hídrico, perdón, de las precipitaciones llegan a las coberturas o a los diferentes lugares de la cuenca, se interceptan por las copas o por el dosel de las masas forestales o de las coberturas vegetales, dependiendo qué tan densas sean estas y el tipo de hoja o de lámina foliar, la superficie foliar que tengan, vamos a tener mayor interceptación o vamos a tener una menor interceptación. Cuando estas coberturas son muy densas, muy apretadas, pues vamos a tener una mayor interceptación y esto se traduce en menos agua que cae al suelo y escurre hacia la cuenca. Generalmente, el agua que queda interceptada en las hojas se va por puentes de hidrógeno, por absorción por el paso del viento, se la lleva. ¿Sí? Se pasa otra vez al ciclo gaseoso y no la tenemos en estado líquido, ya se fue, se salió de nuestro espacio geográfico que define la cuenca y tenemos pérdidas. En algunos sitios de Perú, y lo he visto también en Ecuador, eh, eh, hacen unos raleos o unos claros en bosque natural. Claro, toca estudiar la masa de bosque, cómo se comporta, cuál sería el efecto de borde, cuál sería la forma de ese claro, en qué sitios de la cobertura lo voy a hacer, al borde de la matriz, en el centro. Tiene toda una técnica para eso, pero lo que hacemos es ganar agua. Esa agua que se perdía por acción del viento, de arrastre del viento de esas moléculas de agua, ya no la vamos a tener ganada porque va a haber menos vegetación. Y se eliminaba a un punto de resiliencia o de resistencia en donde se pudiera recuperar, pero ganaban más agua. Entonces, vuelvo al punto de mejorar o de restaurar o de tener ganancias en la regulación del ciclo de los flujos subsuperficiales y de los flujos de base, porque esto me va a permitir, como repetí, tener las cantidades de agua disponibles en los cauces de los ríos cuando haya épocas de estiaje o que vaya siendo liberada poco a poco gradualmente para tener pues mejores respuestas hídricas para los diferentes usos que se quieran o que se estén dando en la cuenca. Básicamente lo que les platicaba para poder tener ese balance hídrico completo, seguramente ustedes tendrán esos modelos de balance y esas estrategias de regulación mucho más maduras en la,
a lo largo de sus otros cursos de- a lo largo de sus otros cursos de la maestría, pero tengan presente siempre elementos de evapotranspiración, de transpiración de los árboles, de transpiración de las hierbas y arbustos, la transpiración del suelo y en especial y particularmente de la interceptación de la precipitación eh, por las por, por el componente foliar o el dosel de los bosques o de las masas forestales o las coberturas vegetales. No confundir esto con el fenómeno de condensación de las masas húmedas o de la niebla o la neblina que asciende de estas masas húmedas que son condensadas. Ahí sí, eh, como dice uno de mis maestros, el profesor Robert Yaguache, pecado. Pecado talar un solo árbol en bosques de niebla, porque estamos perdiendo una estructura perfecta para condensar y tener ganancias de agua en nuestra cuenca. Okay. En el cuento de la regulación de la precipitación y las coberturas vegetales, pues hay que tener presente la precipitación del agua lluvia, las precipitaciones que llegan más o menos directamente al suelo, aquellas las que bajan y las que llegan directamente, y cuando decimos más o menos son aquellas que escurren por el fuste, por las estructuras de la vegetación y van depositándose en el suelo. Los escurrimientos a lo largo de los troncos, los que les hablaba, las infiltraciones, es decir, cuando el agua pasa el mantillo, la materia orgánica y ya llega al suelo, a esas arenas, a esos limos, a esas arcillas, y las mantienen ahí y las van regulando poco a poco. Esa infiltración es clave. Importantísimo, no podemos entrar a restaurar coberturas forestales o vegetales sin un correcto análisis de composición de suelos, análisis integral del suelo. ¿Por qué? La mayor parte de la materia orgánica y demás va en procesos de mineralización y otros se van convirtiendo en arcillas. Y esas arcillas, como todos hemos trabajado en algún momento con arcilla, tienen una capacidad de absorber tremendísima. Los suelos arcillosos permiten una mayor retención de arcillas hasta un punto de saturación. Los suelos arenosos permiten una mayor percolación y una evacuación más rápida del suelo. Entonces hay que tener muy presente la composición y la estructura de ese suelo para saber qué tipo de vegetación, aparte pues de toda la matriz de vegetación, del escenario de referencia a donde yo quiero llegar, del tipo de cobertura que quiero o deseo lograr, tengo que tener el análisis de suelo perfecto, ¿sí? Esta escorrentía superficial pues va directamente a los cauces hídricos y pues también hay que tener en cuenta las fugas o aparte de las entradas de agua, lo que se nos va por evapotranspiración, por absorción de las raíces, lo que mantienen los mismos árboles, lo que expulsan sus procesos de respiración bueno, en general pues de todo lo que son los diferentes modelos de evapotranspiración. A esto iba cuando yo les estaba platicando de hacer modelos a escala para que las comunidades entiendan o manejen estos temas de regulación del ciclo hídrico a través de las coberturas. Estos que están acá son modelos de un centro de investigación en Ecuador, en donde en la maqueta se observa una bandeja, una canasta con vegetación densa, simulando quizás una cobertura de bosque natural, y a su lado un suelo desnudo desprotegido. Si se fijan bien, vamos a tener acá unas bandejas que escurren el flujo superficial y en la parte de abajo van a encontrar dos tarritos, dos vasitos que corresponden a la parte baja o profunda de esta maqueta, de esta canasta, que son los flujos subsuperficiales y flujos de base. Es interesantísimo manejar estos modelitos porque estos simuladores, porque cuando uno trae a las comunidades a trabajar, los mete directamente en el cuento. Entonces vamos a tener unos receptores, unos vasos eh, con con mediciones pues de cuánta agua, si vierto la misma cantidad de agua en esas maquetas, en el escenario 1 y en el 2 como están ahí, pues voy a tener la misma cantidad de agua que expulsé, voy a ver cuánta me sale en escorrentía superficial y en qué tiempo, y voy a ver también en las escorrentías subsuperficiales y de base
cuánta agua voy a tener y en qué tiempo me va a salir. Y eso le va a dar una idea a los tomadores de decisión, a la comunidad en general realmente, porque es que están viendo algo en un modelo simplificado de lo que sucede en todo su contexto de cuenca. Eh, vamos a tener, van a poder interpretar por qué se les sedimentan fácilmente sus bocatomas de acueductos, sus sistemas de riego, por qué gastan tanta plata en sistemas de tratamientos de abastecimiento, en cloración, en filtraciones, en demás, en aireación. Pero el tener estos modelos, van a ver ustedes que son gestores de cuencas, ¿sí? Van a ver ustedes cómo interioriza los conceptos en las comunidades, más allá de reunirlos todos en un salón comunal, ojalá con las ventanas cerradas de 12 a 2 en un calor impresionante que la gente se duerme, a punta de PowerPoint, y eso cuando hay luz para el PowerPoint, y sino a punta de cuento de tablero. No, cuando hacemos estos modelos, esto es un modelo un poco complejo que intentamos replicar, ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva unos modelos que hicimos para el municipio de Huasca, en Cundinamarca. eh, Van a ver cómo la gente se interactúa, mete, pregunta. Y como les decía, las mediciones son claves porque les dan órdenes de magnitud, les dan proporciones, les dan una dimensión de qué tan grave está su cuenca, de qué tan buena calidad de agua tienen. Esto lo pueden adornar lógico con vaquitas de plástico, animalitos, como quieran, con, no sé, cualquier tipo de estructura que se parezca al uso del suelo que tienen en su cuenca. Pero algo muy importante es que tienen un grado de inclinación. Este grado de inclinación, básicamente lo que me hace el grado de inclinación de la pendiente de la cuenca, para hacerlo lo más parecido posible a su entorno. Entonces ya las personas cuando van a campo te van a hablar de que establecen árboles para favorecer escorrentías subsuperficiales y de base, y van a empezar a manejar un lenguaje técnico que va a equilibrar un discurso en la cuenca y los va a hacer entender mucho mejor, y los flujos, los acuerdos sociales a los que se lleguen, pues van a fluir mucho más, mucho mejor. Este pues fue un ejemplo que nosotros hicimos con canasta de frutas. Básicamente cogimos unas canastas gigantescas y le hicimos tres salidas para flujos subsuperficiales con pomitas, con elementos pues de tubería de PVC. Simulamos un escenario de roca con grava, le metimos otra capa superior de una grava un poco más fina, y así fuimos subiendo, simulando los diferentes perfiles de suelos que teníamos en la cuenca, los perfilitos de suelo. Entonces fuimos haciendo algo lo más parecido posible a nuestra cuenca, y no solo hicimos dos escenarios de cuenca de cobertura, suelo desnudo y vegetación arbórea, sino que lo complejizamos un poquito en tres escenarios, como se ve en la imagen. Un escenario de bosque, un escenario de suelo desnudo. Este suelo desnudo se utiliza mucho en estas zonas altoandinas para la producción de tubérculos, de papas, de otras raíces como la zanahoria y demás, que el suelo está totalmente desnudo, eh, casi durante 6 o 7 meses del año. Después lo dejan descansar para que se convierta en praderas y le meten vacas. Y después de que sacan las vacas, vuelven y mandan el tractor o la yunta y aran otra vez a suelo desnudo para volver a tener el ciclo de producción de papa, y cuando esta cesa, vuelven y descansan en praderas, y es un ciclo de producción sin descanso para que el suelo se recupere. Hicimos este experimento y lo que les decía, el truco de esto es poder llegar a medición, no solo darse cuenta por el color y la turbidez del agua con que sale, por la cantidad de agua que vierten los flujos superficiales y los flujos de base o subsuperficiales en los tiempos, sino en la sedimentación, porque aguas abajo están las bocatomas o las captaciones de los acueductos o de las personas que la usan para usos domésticos. Y son ellos los que a través del mantenimiento, bien sea a través de subsidios o de la cuota que paguen en su factura o su recibo del agua o en su pago voluntario de agua, pues son estas personas las que tienen que incurrir en gastos que las personas aguas arriba están generando con un comportamiento no deseable en los términos pues de regulación hídrica que se quiere. Estos simuladores, lógico, al tener los dos escenarios, aparte que esto pesaba hartísimo, ¿no? O sea, levantar eso en seco era labor de 2 o 3 personas, y levantarlo húmedo era casi imposible. Más ahorita les voy a mostrar otra imagen pues que les va a dar una mejor idea.
Pero el truco de esto es poder tener mediciones. Si se fijan en cada cajita, pues aquí no se ve en la de bosque, pero en la de suelo desnudo se ve. Mandamos una cantidad igual de agua que simulaba las precipitaciones medias anuales en la cuenca. Mirábamos por unidad el mismo contenedor que tiene una superficie estándar y un volumen a llenar estándar. En un tiempo determinado simulábamos un aguacero tipo de la cuenca, teniendo en cuenta que, ojo, en la mayoría de las zonas andinas, Magdalena, Cauca, las precipitaciones son torrenciales, son súbitas, una mayor cantidad de agua en un tiempo muy corto, y luego vuelve a haber otro evento de precipitación un poco más bajo, pero así son, una mayor cantidad de agua, un aguacero tenaz y se fue. Esa agua se perdió. Si no gestionamos nuestra cuenca, si no logramos llevar esa agua a los flujos subsuperficiales y de base, esa agua se nos fue y es agua difícil de recuperar, casi imposible. Entonces, la importancia de tener mediciones. En este caso, pues el que está aquí explicando en su momento fue un gran logro, pues que fue en su momento era el alcalde, pues, y logramos hacer ese experimento con la comunidad, hacer esa simulación, ver cuánta agua podíamos evacuar a través de un simulacro de una simulación de precipitación y cuánta agua realmente caía directamente y cuánta agua caía acá en el mismo tarrito, cuánta agua se evacuaba en un periodo de tiempo en los flujos subsuperficiales que escurrían a esta canasta, de los flujos superficiales, perdón, y cuánta agua salía y en qué tiempo en los flujos subsuperficiales y de base. Esto, por supuesto, como se observa aquí en la imagen de la derecha, donde están los dos contenedores, pues salió un agua mucho más turbia que la otra. Lógico, aquí estaban los representantes de los acueductos, el Consejo de Cuenca, los concejales, el sector industrial, los gremios agricultores y demás, y pudimos lograr, creo yo, un conocimiento generalizado o una actitud diferente de cómo vamos a gestionar nuestras cuencas o la cuenca en la que estábamos trabajando. Adicional a esto, en la mayoría de las corrientes donde estaban las bocatomas, se hicieron muestreos de calidad del agua con coliformes. Entonces, en las cajas Petri, en un medio de cultivo, se tomaban muestras y básicamente teníamos un sitio de control y unas cuencas que sí se trabajaron, que se gestionaron. Y pudimos adicionar a estos modelos, a estos modelos de simulación de lluvia, pudimos mostrarle a las comunidades cómo mejorar las coberturas o incrementar las coberturas complejas que estaban en las cuencas, diferentes a los pastos, a los cultivos, a las herbáceas que había por ahí en los primeros momentos en que se deja descansar el suelo, el barbecho que llaman, cómo este tipo de coberturas me quitaba sedimentos en el agua y mejoraba la calidad de la misma por el servicio de depuración y el servicio de control de sedimentos. Y esto se traducía en costos evitados para el mantenimiento de las redes de acueducto, costos evitados en el tratamiento químico de las aguas y algo bien particular y chévere, costos evitados en salud, que lo vamos a ver en nuestro capítulo de economía de la restauración. Costos evitados en salud porque la carga de coliformes disminuyó en aquellos espacios, en aquellas corrientes que nos permitieron hacer una franja de protección, ¿sí? Un buffer ripario con una alta densidad de lo que llaman en la literatura, sobre todo de Brasil, matas ciliares. Eso que vimos ahí nos permitió jalar o dinamizar recursos para restauración en la cuenca. Claro, esto no solo fue a punta de restauración, esto se complementó con ejercicios de PSA, pero también estos modelos nos permitieron contabilizar, es decir, cuántos metros cúbicos o cuántas unidades de volumen trae tanta carga de sedimento, cuánto me cuesta remover esa carga de sedimento expresado en días del operario o del fontanero para arreglar para hacerles estos mantenimientos, en la reposición de equipos, en las horas hombre ir a vigilar la cuenca, en jornadas de plantación de árboles, de aislamientos de corrientes y demás. Esto permite dimensionar y puede llegar uno a, a tener mejores bases contables para poder establecer un arreglo económico si se quiere llegar a un esquema de distribución de incentivos por conservación del recurso hídrico o un esquema de pago por servicio ambiental como se maneja en diferentes sitios. Ahora bien, otro ejemplo, otro tipo de maquetas
que empleamos o que pues fueron estas que replicamos pues parecidas a estas son tomadas de, de- de la página de unos investigadores y es que cogieron la misma idea que teníamos pero mucho más sencilla. Porque como les platicaba, cargar esa estructura con los simuladores de lluvia y poder demostrar resultados en flujos superficiales, subsuperficiales y flujos de base, pues resultaba dispendioso, no era labor de un solo hombre, tocaba entre 3 4 personas mover eso, tener la carga de agua, la bomba lista, la simulación lista y la presión lista, pero pues mientras uno va por los chicles, el otro ya está haciendo bombas, hay gente que ya ve la idea, la mejora, la vuelve más fácil para replicar y es estos modelos que fácilmente ustedes, cuando requieran de una explicación mucho más sencilla, para entender las complejidades de la relación agua-cobertura en la regulación del ciclo hídrico en las cuencas, pues pueden llegar a hacer uso de estos modelos. Básicamente, pues con botellas plásticas, se les retira la parte superficial, se llenan con el sustrato que se quiso y pues la graduación se la dan sobre la graduación o la representación del grado de inclinación de la cuenca, se la dan de la pendiente de la cuenca, se la dan conforme a una superficie. Y pues tiene un colector. Ya lógico, no van a tener flujos subsuperficiales ni flujos de base, pero sí van a tener una opción muy visual, muy fácil de replicar para ver cómo se comporta la misma cantidad de precipitación en diferentes modelos de cobertura. Llegar a relacionar, acá podemos ver cómo sale el agua casi pues muy cristalina, cómo sale con un grado de turbidez un poquito bajo, cuando ya tenemos un mantillo, una hojarasca, que esa hojarasca me va a permitir retenerla, mantener los niveles de humedad, que se vaya filtrando poco, que se vaya percolando poco a poco en en el suelo. Y un ejemplo pues de suelo desnudo, como muchos de los casos que son destinados para minería, para actividades agrícolas a cielo abierto. Y pues este tipo de coberturas y este tipo de ejemplos nos van a dar una noción de cómo transmitir fácilmente todo este conocimiento que ustedes, Magister en gestión de cuencas, pues estos conocimientos son fáciles de transmitir. Muchas veces los tomadores de decisión, los que asignan presupuestos, los que aprueban las políticas de ordenamiento territorial y demás, eh, la mayoría quizás no tienen formación en ambiente o formación en ciencias agrícolas o del ambiente para poder tener claro estos relacionamientos. Pero cuando vos le llegas con datos serios de las investigaciones que basadas en estadísticas y les llegas con este tipo de modelos, se vuelve mucho más fácil tomar decisiones, decisiones de ordenamiento, decisiones de asignación de usos del suelo, de repoblamiento de coberturas y demás. Entonces, básicamente, pues esto es el tema de esta videoconferencia pues, grabada de esta sección. Entonces, recordemos que vimos el tema de disturbios, de tensionantes, de perturbación. Entonces, recuerden que un tensionante puede ser un agente externo de origen natural o antrópico que puede influir en cómo se comporta el proceso de restauración y el proceso de sucesión vegetal y puede ser por factores antrópicos o naturales, naturales, huracanes, perdón, temperaturas, pendientes, disponibilidad de nutrientes, disponibilidad de semillas, eh, precipitación. También puede ser de origen antrópico, como el caso de los diferentes usos del suelo en la cuenca. Adicional a ello, vamos a tener que esos tensionantes pueden llegar a generar una perturbación que está definida en el nivel de daño o de umbral y por lo tanto tengo que tener una línea base fuerte y conocer muy bien eh, si voy a tener una curva de una respuesta rápida del ecosistema en su resistencia o en su resiliencia, o si por el contrario ya superó umbrales y me toca entrar a hacer procesos de recuperación. Y hablamos de disturbio, recordemos cuando es un suceso, un evento que ocurrió, que me generó un deterioro en composición, estructura y función, que sucedió, ya no está, que puede ser
cierta forma natural, como las invasiones de especies invasoras foráneas, o también de forma antrópica, de incendios, de inundaciones, de avalanchas, de deforestación, de eliminación de coberturas, de asignación de otros usos del suelo. Luego nos pasamos pues a mirar las relaciones de cobertura bosque, cobertura y y flujos hídricos, y tuvimos en cuenta, o por lo menos revisamos el tema de lo que es la- las diferentes coberturas y su respuesta frente a las precipitaciones. Y lo que les decía y con lo que martillé toda esta hora de clase, en los flujos superficiales, subsuperficiales y de base. Los flujos superficiales se me van de la cuenca en minutos o en horas. Los flujos subsuperficiales pueden demorar días o semanas. Y los flujos de base pueden tardar años, décadas, siglos o milenios, porque son los que me van a mantener eh, con el agua en los cauces en las épocas de estiaje y me van a alimentar más abajo los acuíferos. Entonces, esto es súper importante. Recordemos también que para poder entrar a intervenir las coberturas, tengo que entrar a analizar el tipo de suelo que tengo. Y como estamos hablando de manejar el ciclo hidrológico, de manejar el agua en la cuenca, pues tengo que entrar a mirar a ver la estructura y la composición química del suelo, para ver cómo me va a reaccionar. También tengo que revisar lógicamente el tema de pendientes, y todos estos flujos físicos de comportamiento de un cuerpo en otro, del agua en el suelo, del agua en la vegetación, tengo que cotejarlos, sopesarlos y armonizarlos con las decisiones de uso del territorio, con las expectativas sociales, con las decisiones políticas, entendiendo la política como el arte social de los acuerdos, de poder asignar lo mejor. Y tener presente también, después vimos las maquetas o los simuladores de lluvia, los diferentes modelitos que nos van a permitir expresar a través de un efecto visual, a través de una experiencia cercana, de cuál es la velocidad de escorrentía superficial, cómo llegan, con qué niveles de carga de sedimentos, si lo puedo acompañar con pruebas químicas, qué tan contaminada está el agua en mi cuenca, si quizás puedo llegar a tener una mejor gestión de cuencas. Y vimos los diferentes modelos, les mostré el de laboratorio de la universidad donde estaban las personas haciendo las mediciones con los diferentes vasos, la réplica que intentamos hacer del modelo para el municipio de Huasca, en Cundinamarca, hace ya algunos años, eh, que era algo difícil de trasladar a un sitio al otro porque pues evacuar esa agua de esas estructuras es bastante pesado, transportarlas peor, pero estos tres modelitos que ustedes ven acá, yo cuando tengo la posibilidad de llevarlos a territorio, los llevo siempre. Los hago en mi casa fácilmente, generalmente uno nunca le avisan que va no lo planea con tiempo, pero ya los míos tienen varios añitos, entonces están bien sedimentaditos, bien afianzados, pero lo que quiero que ustedes echen herramientas básicas y lo acompañemos y soportemos, claro está, con una sólida base estadística, datos actuales, datos históricos de datos robustos, verificables, para que pues no podamos tomar las mejores decisiones. A continuación, les voy a dejar este enlace, enlace que voy a colgar en la plataforma del aula, que es de un maestro, un doctor, yo le llamo maestro porque es una persona que transmite información con la simplicidad y la facilidad del que sabe. Se llama Robert Yaguachi, ecuatoriano. Es uno de los gurús en Latinoamérica y Centroamérica de la restauración y particularmente un gurú en el tema del manejo del agua en las cuencas. Los invito a que vean el video y una vez eh, hayan visto este video de Robert, los espero en la clase. Voy a estar conectado desde las 9, bueno, desde las 8 en realidad, pero a las 9 empiezo a atender todas las consultas y demás, pero los espero ahí para que podamos discutir algunas cosas que el hombre dice ahí, algunos elementos, podamos reforzar las discusiones y por qué no recibir de ustedes también una retroalimentación técnica para mejorar pues, nuestra gestión en las cuencas. Muchísimas gracias.